que hemos construido para acompañar a las mujeres que están pasando por el proceso del tratamiento de cáncer de seno. Les agradecemos el favor de apagar sus cámaras y sonido de manera que nos podamos comunicar fácilmente. Mi nombre es Victoria Inestrosa. Soy sobreviviente de cáncer de mama. Fui diagnosticada en el 2010 con un tipo de cáncer ductal infiltrante tipo 3. He tenido más o menos 5 o 6 cirugías, tuve 4 quimioterapias rojas y después de 9 años larguitos me siento más viva que nunca. Desde la Fundación Alma Rosa tenemos un propósito, que es hablarle al oído a todas las mujeres con el fin de que aprendan a detectar señales de alarma y tomen conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, así como tuve la fortuna yo de vivirla y llegar a tiempo. Las pacientes durante el diagnóstico y su tratamiento nos vemos enfrentadas a distintos desafíos, no solamente a nivel físico y emocional, y también tenemos muchas preguntas que no necesariamente el oncólogo alcanza a resolver en el consultorio. Por eso, desde la Fundación hemos creado un consultorio rosa, un espacio abierto, sin costo y en tiempo real para las pacientes y sus familiares y así poder resolver a través de especialistas y expertos todas las preguntas que nos surgen como pacientes y como familia. Queremos agradecer muy especialmente a Fajas M&D, quien apoya y patrocina este consultorio, que será transmitido todos los jueves a las 6 de la tarde por Zoom. El enlace siempre lo compartiremos en las redes sociales de Alma Rosa Fundación y Más Viva que Nunca. Y estaremos recogiendo las preguntas a través de estas redes previamente y otras se podrán realizar a través de este chat de Zoom por el que en este momento estamos conectadas. Las invitamos a ver este video de Fajas M&D. Todos los días hay una mujer que se levanta con mucha actitud, llena de amor por sí misma y sobre todo con el deseo de sentirse segura, libre y feliz. En Fajas M&D queremos siempre ser parte de esos momentos de intimidad y fortalecer el amor que cada mujer debe tener por su cuerpo. Con facilidad olvidamos lo grandioso que es estar vivos y en este mes queremos celebrar la vida y lo bonito que hay en ella. Apóyanos y llevemos juntas este mensaje para salvar la vida de las personas que amamos. Por eso nos vestimos de rosa, para enseñarles que el secreto está en tus manos. Hazte el autoexamen. Fajas M&D, el secreto de tu belleza. Hoy damos inicio a nuestro primer consultorio rosa en compañía de un gran mastólogo y cirujano de tejidos blandos, el doctor Sebastián Quintero. Además, el doctor Quintero también es el fundador de la Fundación Salud Querida en Bogotá, una fundación muy hermosa que acompaña a las pacientes con cáncer de mama. Doctor Sebastián, muchas gracias por unirse con nosotros a este espacio. Bienvenido. Victoria, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se generen este tipo de espacios para poder educar a la gente y resolver dudas, que de estos pequeños detalles es que a veces se genera el conocimiento suficiente para que empecemos a generar conciencia y que las personas que eventualmente hayan pasado por esta enfermedad puedan resolver todos esos aspectos que a veces pues, no tienen la confianza o el tiempo suficiente para preguntarle a su médico. Y pues bueno, acá tenemos todo el tiempo del mundo y esperemos que sea un espacio muy productivo. Muchas gracias, doctor. Yo sé que como paciente aconsejo también a las personas que están pasando por el proceso que anoten las preguntas que van a hacerle a su médico cuando vayan a la consulta, porque a veces el lenguaje y las condiciones emocionales estamos asustadas y se nos pueden escapar muchas preguntas
que luego en la casa, con la familia, con los hijos y con los demás se nos pueden ocurrir. Entonces yo pienso que es un consejo válido, por lo menos uno chulea muchas de las inquietudes y aquí estamos para resolver las que se les vayan a ocurrir a nuestras invitadas y a las personas que nos están acompañando. Tenemos unas preguntas que nos han hecho previamente, que las voy a expresar y vamos a esperar que nos hagan las preguntas las personas que nos están acompañando. Aquí tenemos una señora que nos dice que tiene un cáncer que no es común, que se llama cáncer de Payet o de pezón. Me encantaría que se hablara del tema porque es un cáncer poco común. En efecto, sí, se trata de un cáncer que es poco frecuente, se llama enfermedad de Payet, y la enfermedad de Payet como tal no es un cáncer de la mama per se, es un cáncer de la piel, de la areola y el pezón. Sin embargo, esa es la presentación clásica de la enfermedad. Pero bien sabemos que más del 70% de estos casos de enfermedad de Payet puede ir acompañado de una enfermedad de la glándula mamaria subyacente al tejido del pezón y la areola. Por eso, siempre que se detecta, es importante que se haga una valoración completa para poder hacer el mejor análisis y el mejor tratamiento que sea posible. Ahora, ¿cómo se presenta la enfermedad de Payet? Y realmente uno lo que ve son algunos cambios en el pezón que se genera como una mancha que tiene algunos cambios que pueden ser descamativos, como si se estuviera pelando, como cuando uno se va a la playa y se empieza a pelar después de que está quemado, que se ve levantadita la piel. Eso lo pueden presentar. Generalmente son manchas o como unas placas que muchas veces generan una piquiña, que eso se denomina prurito, son lesiones que a veces inicialmente generan mucha molestia y por lo mismo muchas personas o muchos médicos lo tienden a confundir como procesos dermatológicos alérgicos, como dermatitis de contacto, otras cosas, y las empiezan a manejar crónicamente con muchas cremas, entonces les dan cremas de corticoides, cremas humectantes, y son lesiones que por el contrario, en vez de mejorar, empiezan a progresar, se persisten, y muchos médicos pues no tienen como la experticia o la malicia de decir, oiga, venga, ¿por qué no hacemos una biopsia de la piel y descartamos que no corresponda a ninguna otra cosa? A veces esas placas incluso pueden generar algún exudado, que es decir, como si saliera líquido a través de esa placa, que a veces puede mojar el pezón o la ropa que está en contacto con el pezón y la areola. Entonces, eso hace que a veces aumente esa sensación de piquiña y prurito. Cuando se trata de una enfermedad de Payet clásica, exclusivamente de la piel, pues el tratamiento es muy fácil, que es simplemente hacer la resección del pezón y la areola. Pero como decía, muchas veces pueden ir acompañadas de otras lesiones de la glándula mamaria, que si ese fuera el caso, pues hay que hacer el tratamiento correspondiente a la lesión del tejido mamario y por ende todos los estudios deben ir enfocados a ese tratamiento de esa lesión en la mama y obviamente pues tiene que incluir dentro del manejo terapéutico la resección completa del pezón y la areola, pero también eventualmente va a requerir una resección de una parte importante del tejido mamario, bien sea una resección parcial, una cuadrantectomía que se llama, o incluso he tenido casos de enfermedades que debutan como si fuera una enfermedad de Payet, pero a veces la lesión subyacente es tan grande que incluso pueden terminar en mastectomías por causa de un cáncer que eventualmente o afortunadamente en algunos casos termina manifestándose como algo en la piel de lesiones que eventualmente no se habían tocado previamente y que esa señal de alarma las hace consultar y se hace el diagnóstico y por ende pues se hace el tratamiento que corresponda. Así, pero es poco común de todas maneras porque despista con una lesión dermatológica.
Sí, es una lesión muy rara, es una lesión que dentro de todos los cánceres no va más allá del 1 o 2% de presentación. Sabemos que la gran mayoría de las lesiones o de cánceres de mama son lesiones dentro del tejido mamario y realmente estos cambios en la piel o bien son una enfermedad de Paget que hay que pensarla cuando, como mencionaba ahorita, cuando hay lesiones sobre el pezón que no mejoran, o ya otros cambios que se pueden presentar en la piel son síntomas y signos tardíos, obviamente, de la enfermedad que pueden presentarse en la piel del tejido de la mama como engrosamientos, retracciones, hundimientos, o que la piel se ponga como lo que nosotros llamamos piel de naranja, que eso médicamente también se llama edema de la piel, y obviamente le dicen a uno, oiga, cuidado que aquí puede haber un cáncer más avanzado en ese orden de ideas. Bueno, muchas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra pregunta que es la siguiente. Tengo cáncer de mama hace 2 años. Me hicieron cuadrantectomía y vaciamiento ganglionar, pero resulta que tengo alteración genética en el gen TP53, motivo por el cual no me realizaron radioterapia. Los doctores me dicen que dicho gen presenta riesgos porque puede producir varios tumores y llegar a comprometer los ovarios. Quiero la opinión del doctor Sebastián. Ese es un caso bastante complejo y entramos en una materia que es muy bonita, que es toda esa parte del estudio de los tumores heredofamiliares, en los cuales pues hay que hacer unos estudios y análisis más profundos para saber si existe alguna relación. Entonces, una cosa es diferenciar los cánceres familiares y la otra los cánceres que se generan por daños genéticos. Qué bien que la gran mayoría de ellos obviamente pues tiene un componente familiar también detrás de ello. Entonces, yo puedo tener en mi familia mi mamá o mi hermana con un cáncer de mama y que las dos, y obviamente a mí me aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama a futuro por ese componente familiar. Sin embargo, ese riesgo eventualmente no va a ser tan grande como si esas dos familiares y yo tengo particularmente una mutación genética que me haga más propenso que la población general a tener un cáncer de mama o en cualquier otro órgano según la alteración genética que se presente. Sabemos que de todos los cánceres, más o menos el 10% tiene un componente familiar, pero solamente como el 1% eventualmente van a tener una mutación genética conocida o por lo menos que a la fecha pueda determinarse. Para ello, cuando vemos antecedentes de muchos cánceres de mama en la familia, mi tía, mi abuela, mi hermana, mi hija, o que eventualmente existan algunas combinaciones de tumores que le generan a uno cierta sospecha, como por ejemplo la presentación de cáncer de mama y ovario en una misma familia, cáncer de mama, colon, mama, páncreas, o incluso no puede existir cáncer de mama, sino también de los otros tumores ovario, colon. Pues uno tiene que mirar esos cánceres o tumores que hay en la familia para uno empezar a sospechar ese tipo de mutación genética y solicitar el examen que corresponda. Generalmente este tipo de examen es una muestra de sangre, en algunos casos de saliva que que se manda a un estudio, miran toda la parte genética y le van a dar a uno un informe en el que le dice si los genes están normales o por el contrario tienen un daño genético que se denominan mutaciones y que por ese daño pues esa persona está predispuesta a tener un cáncer. En particular, el más conocido es el gen del BRCA, que es el cáncer la mutación genética que en su momento tuvo Angelina Jolie y que eso en su momento generó un boom mediático porque ella se mandó a hacer una cirugía reductora de riesgo, una mastectomía, se mandó a quitar sus 2 senitos y también se mandó a quitar los ovarios, eso se denomina una oforectomía profiláctica.
Entonces, eso generó un revuelo y la gente no creía que era algo más mediático o otras cosas, no que tenía un trasfondo médico tan importante como esas mutaciones. Ese tipo de mutación corresponde al 20% de las lesiones genéticas que pueden estar alteradas. Pero bien sabemos que hay otra cantidad de genes que pueden estar alterados y uno de esos es el P53. El P53 es un gen que se denomina también el guardián del genoma. Es un gen que es un gen regulador, es un gen protector. Entonces, ese es un gen que cuando existe un daño en la parte estructural de la parte genética, de las cadenas del DNA que se denominan, pues él alcanza a identificar esos daños y los corrige. Pero cuando el gen está dañado, pierde esa capacidad de reparación, de identificar esos daños, de arreglarlos, y esos daños se empiezan a perpetuar de célula en célula hasta que termina generando un daño tan importante que termina generando un cáncer. Y particularmente con este tipo de mutación, pues puede generar un cáncer no solo en el ovario, sino que hay que estar muy atento porque generalmente puede generar cánceres casi que en cualquier órgano. Son personas que tienen un riesgo y muy importante de desarrollar un cáncer de otro tipo. Obviamente sabemos que la radiación es una de las causas de posibles daños celulares que pueden terminar generando mutaciones genéticas y cánceres asociados a la radiación. Por eso, en las personas que tienen este tipo de mutación, tratamos de hacer todo lo posible para que no tengan que recibir radioterapia, incluso teniendo que hacer cirugías más grandes para evitar la necesidad de la radioterapia. Pero eso no quiere decir que necesariamente exista una contraindicación absoluta para recibirla. Hay casos en los que a veces es tanta la necesidad de manejar o controlar un cáncer previamente que hay que poner balanzas de los riesgos y beneficios y a veces toca asumir esos riesgos aún a sabiendas que eventualmente pudiese desarrollar un segundo cáncer radioinducido. No son situaciones fáciles, son situaciones que a veces requieren de valoraciones por comités o por juntas de médicas multidisciplinarias para tomar la mejor decisión para esa paciente en particular, teniendo en cuenta todas las características del cáncer, el momento de su presentación, la estratificación que tiene, los tratamientos que haya recibido y según eso, pues definir el tratamiento que esa paciente con una mutación del P53 realmente va a tener. Ahora, este que es un caso difícil, pero como decía, la gran mayoría de estos casos son generados por el BRCA y en ese caso particular, pues sí, nosotros procuramos que las pacientes tengan cirugías reductoras de riesgo y entre esas cirugías, pues tenemos contempladas la mastectomía, la oophorectomía, pero sabemos que hay órganos que eventualmente pueden faltar y la paciente puede tener una calidad de vida muy buena sin algunos órganos. Pero sabemos que hay órganos que son indispensables y que son de alto riesgo, como por ejemplo el páncreas o el colon, que tienen una función muy específica y que la calidad de vida sin esos órganos realmente se deteriora mucho. Y en esos pacientes, en vez de hacer cirugías profilácticas, lo que hacemos son seguimientos muy estrechos de esos órganos particulares en búsqueda de alguna lesión que aparezca que si se presenta se logre identificar de forma temprana para darle el tratamiento que sea correspondiente. Muchas gracias, doctor. Bueno, también nos preguntan por acá que si cualquier tumoración que se palpe en la mama indica la presencia de cáncer de mama. No, de hecho, la gran mayoría de las lesiones que se alcanzan a palpar en la mama son lesiones benignas. Nosotros sabemos que más o menos de todas las lesiones que se tocan, el 15% podrán eventualmente corresponder, menos del 10% terminan siendo un cáncer. La gran mayoría puede corresponder a lesiones benignas como quistes, que son bolitas o tumefacciones o nódulos que son de contenido líquido. A eso es cuando nosotros nos referimos a quistes. O también corresponder a nódulos sólidos
benignos. El más frecuente de ellos es uno que se denomina fibroadenoma, pero hay una cantidad inmensa de tumores benignos que eventualmente pueden llegar a ser palpables. Lo que sí es importante es que cualquier mujer que se toque una masa, que sienta una nodulación, una tumefacción en la mama, debe consultar a un médico especialista para que haga los estudios que sean pertinentes y que descarten que eso que se está tocando en la paciente no corresponda a un cáncer. Y sabemos que entre más temprano se toque una lesión, pues mejor va a ser el pronóstico futuro. Entonces, obviamente, pues eso también nos lleva a otro tema, que es pues, el autoexamen, que las mujeres, que es para el autoconocimiento de la mama, y una mujer que se conozca muy bien el seno, pues el día que algo anormal le aparezca, seguramente lo va a identificar más fácil. Y también la necesidad de hacer los estudios imaginológicos según la edad de la paciente que le corresponda realizar. ¿Por qué? Porque eso de pronto es lo más importante. Creo que históricamente se ha hablado mucho del autoexamen y precisamente en esta época de octubre siempre se habla del autoexamen, y para nosotros desde el punto de vista médico es mucho más importante esas imágenes, porque lo que nosotros buscamos es lograr identificar los cánceres cuando todavía son muy pequeños, cuando son totalmente asintomáticos, que no ha generado los signos clásicos que todo el mundo conoce, de masa palpable, secreción a través del pezón, cambios en la piel, todo esto que probablemente las personas han oído sobre los síntomas, las señales de alarma de cáncer de mama. Y nosotros lo que, por el contrario, queremos es identificarlos cuando no se ha presentado ninguno de esos signos. Sabemos que esa es la forma de hacer un diagnóstico más temprano, y de esa forma las pacientes van a tener una mejor sobrevida a largo plazo, que si se identifica cuando ya una lesión es muy grande, que a veces lo vemos, que lamentablemente todavía seguimos diagnosticando que las mujeres se tocan una masa cuando tiene 3, 4, 5 centímetros. Sí, eso es lo que nosotros invitamos, al autocuidado, a la detección temprana, a que no aplacen para nada los exámenes programados con sus médicos. Bueno, por aquí nos preguntan que si la mastectomía es más segura que la cirugía conservadora. Ahí hay que mirar algunos elementos y definiciones por las cuales optamos por una cirugía o la otra. Hay dos términos, uno que en cuanto a la parte de sobrevida, uno se denomina la sobrevida global, que es el tiempo que una paciente va a vivir desde el momento en que se diagnostica hasta que fallece, y el otro término es uno que se denomina sobrevida libre de enfermedad, que es el momento entre que esa paciente es diagnosticada hasta que presenta alguna recaída, bien sea a nivel local sobre la mama o en algún órgano a distancia, que es lo que se denomina metástasis, que puede presentarse en el pulmón, en el hígado, en el hueso, en el cerebro, que son pues ya signos ya pues muy adelantados de la enfermedad, que es diferente al momento en que va a fallecer la paciente por la enfermedad. Entonces, vemos cómo son conceptos diferentes y que van a tener una relación importante sobre lo que mencionas de qué cirugía es mejor. Lo que se conoce y es clarísimo es que tanto la cirugía radical, una mastectomía, tiene el mismo periodo de sobrevida global que una cirugía conservadora de la mama. Es decir, en términos de supervivencia, no le va a agregar más años a una persona hacer una mastectomía. Va a vivir los mismos años que aquella persona que tiene una cirugía conservadora. Lo que puede cambiar eventualmente es esa posibilidad de recaída local en la mama, lo cual quiere decir que eventualmente existe una posibilidad un poco mayor de que pueda tener una recaída local en una cuadrantectomía o tumorectomía que en una mastectomía. Pero ahí hay una cosa importante, y sabemos que también una cirugía radical tampoco evita
presenten recaídas, que es un concepto erróneo que tienen muchas mujeres. Entonces le dicen a uno, doctor, quíteme todo, que de esa forma pues me va a ir mejor. Y uno sabe que esa paciente, a pesar de que le hagan una mastectomía, tiene una posibilidad de recaída. Entonces, cuando uno mira a 5 años, que es cuando normalmente ponemos las cifras en cuanto a en oncología y revisamos eso, sabemos que una recaída a 5 años por una cirugía radical puede ser alrededor del 3%, mientras que en una cirugía conservadora puede subir hasta un 6, un 7%. Entonces, no, eso es una cantidad. Pero tratemos de invertir las cifras. Pues si a mí me dicen que yo tengo una posibilidad de no recaer en la mama a 5 años del 97%, y que con la cirugía conservadora esa posibilidad es del 95%, me digo, oiga, venga, tiene una posibilidad muy grande de no recaer en la mama y que realmente esa cifra es una diferencia muy pequeña de un 2 o 3%, que realmente al momento en nuestras cifras hoy en día, pues es muy importante porque sabemos que para una mujer es muy importante la preservación de la mama en términos de seguridad, de autoestima, de cosmético, de sexualidad, todo lo que gira en torno a la mama. Y muchas veces, pues algunas mujeres en el afán de salir, entre comillas, de salir de su enfermedad, optan por medidas radicales, prontas y apresuradas, sin que de pronto alguien las oriente en cuál sería el mejor escenario de tratamiento para esas personas. Entonces, si uno le dicen, mire, su posibilidad de recaer va a ser muy similar o unas diferencias muy pequeñas entre una cirugía muy grande que implica mayor comorbilidad, cirugía más grande, una recuperación más larga, comparando con algo que le va a permitir preservar su seno, pues debe ser algo que tiene que ser muy bien analizado entre la paciente y el médico tratante, quien seguramente le va a dar las mejores recomendaciones a esa paciente pensando qué es lo mejor para ella, pero realmente pues en últimas quien debe tomar esa decisión también la paciente pues también tiene una parte importante en estas decisiones. Yo tengo pacientes que por más que uno le diga, mire, usted tiene posibilidad de que le preservemos el seno, y las pacientes le dicen a uno, no doctor, yo no me hago una cirugía conservadora, como tenemos el escenario diferente en pacientes que nosotros le sugerimos, señora, el mejor escenario para usted es una mastectomía, y por el contrario le están diciendo, doctor, por favor preserven el seno, yo no quiero perder mi mama. Obviamente pues son decisiones que son muy importantes, que se tienen que analizar entre ambas partes para que esa mujer pues tenga la mejor capacidad de posibilidad de sobrevida en muchos años. Gracias, doctor. Bueno, por aquí también nos están preguntando el tema del tamoxifeno. ¿Cuáles son las interacciones que tiene, los efectos colaterales y cuál considera usted que es la mejor hora para tomarlo? El tamoxifeno es un medicamento y probablemente uno de los más antiguos que hemos usado en oncología. Es un medicamento muy conocido, muy seguro, tanto que lleva décadas de uso en la rama de la oncología. Y es un tratamiento que usamos en pacientes cuyos tumores son dependientes de la hormona o que se llaman hormonales sensibles, que para explicar un poco ese concepto y para que las personas que están en la audiencia lo entiendan, muchos de los tumores que se generan en la mama, incluso los benignos, son tumores que responden a estímulos hormonales del estrógeno y el progestágeno que las mujeres producen principalmente en el ovario, pero también hay que tener en cuenta que hay otras partes del cuerpo donde se pueden producir también estrógenos, como el hígado, el músculo y la grasa. Por eso las mujeres posmenopáusicas también hay que hacerles ese bloqueo hormonal para mejores resultados desde el punto de vista oncológico, porque muchas mujeres dirán, pues que si yo ya soy menopáusica y yo ya no produzco hormonas, ¿por qué me van a dar eso si yo ya no las produzco? La verdad es que sí, todavía las producen. Entonces, este estrógeno estimula
células y cuando hay y estimulan el crecimiento y la división de las células. Entonces, cuando hay una célula que lamentablemente sea tumoral maligna, una célula cancerosa, hace que se empiece a replicar y de una se generen dos, y de dos, cuatro, y de cuatro, ocho, y empiezan a generar un tumor muy grande, mediado por ese estímulo hormonal. Entonces, normalmente, la célula tumoral tiene en su superficie unos receptores que se denominan receptores hormonales. Y hay tanto para el estrógeno como para el progestágeno. Entonces, voy a poner que este fuera el receptor y este es la hormona. Entonces, la hormona tiene la capacidad de unirse a ese receptor y ahí es cuando se genera ese estímulo para que las células empiecen a crecer. Entonces, ¿qué es lo que hace el tamoxifeno? El tamoxifeno llega y se acopla a esa unidad, entonces bloquea ese receptor. Entonces, el estrógeno que ya está aquí libre trata de unirse a esto, pero como no tiene dónde pegarse, pues hace que la célula pues, no tenga ese estímulo de crecimiento y en última la célula entre en una fase de una muerte celular programada hasta que la célula se termina por morirse. Entonces, generalmente yo le explico eso a las pacientes, es como si yo tuviera un niño al que le tengo que tiene que crecer y yo le doy sopa. Pues si al niño no le doy sopa, el niño se desnutre y termina muriéndose de desnutrición. Eso es lo que más o menos pasa con la célula cuando no le permito que se una ese estrógeno. Y uno de los medicamentos más usados para hacer ese bloqueo, pues es el tamoxifeno. El tamoxifeno, aún siendo un medicamento muy común, pues tiene efectos secundarios como lo tienen todos los medicamentos. Lastimosamente, las personas leen el inserto del tamoxifeno y les da pavor ese medicamento. Pero si leen el inserto de la aspirina, leen el inserto del Dolex, que son medicamentos que toman todos los días, si yo les diera esos insertos, pues yo también me muero de susto. Y uno va a decir, ¿me voy a dejar de tomar una aspirina cuando la necesito? Pues no, lo mismo debería pasar con esto. Realmente creo que es mucho de la explicación del médico, decirle muy claramente qué síntomas y qué le puede llegar a generar o qué efectos secundarios, para que esa persona, cuando lo sienta, pues esté preparado y dice, el doctor me dijo que esto me podía pasar y ya no le genere tanto temor. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Realmente son las oleadas de calor. Las mujeres entran como si tuvieran una menopausia activa y les dan unos calores horribles, pero que son manejables. Lo otro que puede generar son resequedad en las mucosas, y cuando hablo de las mucosas son todas las mucosas del cuerpo, la mucosa de los ojos, y por eso muchas veces les recomendamos el uso de gotas oftálmicas, la mucosa de la nariz. Entonces les dimos, vea, compre una frisal de esos, y si siente la nariz, pues huméctese la nariz, la de la boca. Entonces ahí usamos unos elementos que llamamos cialogogos, que son simplemente sustancias que estimulan la saliva, y uno de los que más se usan es las goticas de limón. Entonces yo me cargo un goterito con gotas de limón y cuando sienta la boca muy seca, échase bajo la lengua y eso le estimula, o saliva artificial, que también la venden hoy en día, y obviamente también produce resequedad a nivel genital. Y eso es importante porque entonces muchas mujeres terminan teniendo relaciones dolorosas por la resequedad vaginal, entonces les recomendamos el uso de lubricantes. Eventualmente esa resequedad también puede cambiar el pH de la vagina y eventualmente quedan un poco más susceptibles a tener algún tipo de enfermedades infecciosas de hongos y otra serie de cosas o bacterianas por ese cambio del pH, que también son detectables y fácilmente manejables. Esas son como las más comunes. Pero hay unas que son un poco más, que suenan más delicadas, pero que son las más raras del uso del tamoxifeno. Y es que aquellas personas que eventualmente tengan inicio de cataratas, eventualmente les va a acelerar ese proceso de formación de las cataratas. Y los otros dos que suenan los más delicados es la formación de trombos, y lamentablemente es un medicamento que es trombogénico, y sí hemos visto casos de personas que eran completamente sanas y de un momento a otro terminan con tromboembolismo en los pulmones, una trombosis en la pierna,
Entonces, generalmente les avisamos que si tienen dificultad súbita para respirar, pues consulten prontamente a un servicio de urgencias, o que si tienen un dolor en la pierna que sea muy intenso, o que una pierna se les hincha y comparando con la otra está muy hinchada, le digo, consulte prontamente para descartar que no tengan un trombo, una trombosis, y no termine eventualmente una complicación más delicada, como es el tromboembolismo pulmonar, que es una complicación potencialmente mortal. Y si bien suena dramático, pues es una complicación que dentro de términos generales es bastante rara. Y la más delicada, la que suena más compleja, es la posibilidad de tener cáncer en el endometrio. Y dice, pero entonces, ¿cómo si voy a controlar un cáncer? ¿Por qué me dan medicamento que me puede producir un cáncer? La cosa es que uno tiene que poner balanzas. Esa persona ya tiene un cáncer de mama instaurado y hay que protegerla contra el cáncer de mama. Y esa posibilidad de que genere un cáncer en el endometrio es bastante rara. Entonces, obviamente, cuando uno pone eso en balanzas, pues el cáncer de mama tiene todo el peso para ello. Y por eso es que nosotros, las personas que están tomando tamoxifeno, recomendamos que tengan una valoración cada 6 meses por su ginecólogo, y en esas valoraciones debe incluir una ecografía transvaginal para conocer cuál es cuál es el grosor del endometrio, para descartar que tenga alguna alteración a ese nivel. En ocasiones nos toca suspenderlo cuando vemos que se engrosa el endometrio, y engrosarse el endometrio no significa que tenga cáncer. Muchas veces simplemente es un crecimiento que se llama hiperplasia endometrial, que muchas veces suspendiendo medicamentos mejora, o en algunos casos sí hay que necesidad de hacer un raspado del endometrio, un legrado, para descartar y para mandar una muestra a estudio, y de paso pues hacer el diagnóstico y el análisis de esto. Por eso también vemos que si alguna mujer tomando tamoxifeno llega a tener sangrados que sean muy abundantes, pues también tenemos que analizar qué puede estar generando ese sangrado, y descartar que no sea una hiperplasia del endometrio la que lo esté generando. Doctor, dice la pregunta también que cuál es la mejor hora que usted sugiere para tomar el tamoxifeno. Eso es muy individual. Y eso sí, no hay una respuesta para ello, y cada mujer es la que tiene que encontrar el momento. Hay mujeres que lo empiezan a tomar en la mañana y el día se les vuelve una locura, y dicen, doctora, yo me lo tomo en la noche porque me va mejor y no tengo problemas. Entonces hay otros pacientes que entonces lo toman en la noche y me dicen, doctor, eso me genera insomnio y yo no puedo con ese medicamento en la noche. Y yo, no, pues tómelo en la mañana. O que es que los calores me despiertan en la noche y eso no me lo aguanto, pues tómelo en la mañana a ver cómo le va. Hay otras que dicen, no, doctor, ¿sabe que el mejor momento que yo he visto que lo puedo tomar es a mediodía con el almuerzo? Me da perfecto. Entonces, realmente, eso es un ensayo y error que tienen que hacer las mujeres que están tomando el tamoxifeno, para ver cuál es el mejor momento en lo que lo toleren, para no tener los efectos secundarios, o que por lo menos sean lo menos incómodos, y que le genere la menor alteración de la calidad de vida en lo posible. Pero ahora, como lo digo, no todas las pacientes van a tener esos efectos secundarios. Muchas pacientes lo toman sin ningún efecto anormal, y pues hay que analizarlo. Eso, en ese sentido, cada mujer tiene que hacer el ensayo a ver cuál es el mejor momento para que lo tome. Yo lo he tomado durante 9 años y la mejor hora para mí fue al mediodía, porque así como usted dice, me lo tomaba por la mañana, pasaba una mañana horrorosa, si me lo tomaba por la noche no dormía bien, entonces al mediodía me obligaba a hacer una pausita de un rato y volvía y empataba la tarde supremamente bien, pero eso es muy personal. Bueno, por aquí nos dice una señora que le detectaron un cáncer de mama, tiene 37 años, y en el examen genético le salió la presencia de la variante patogénica C5123CA en el gen BRCA1. ¿Le podría explicar qué es eso? Bueno, lo primero es el gen. El gen es el que hay que conocer inicialmente. El gen, pues vemos que tiene una alteración del BRCA1, que es el gen que yo les mencionaba ahorita, el mismo Angelina Jolie. Y todas esas letras y esos números ya son cosas ya muy puntuales, que le dicen a uno es qué tipo dentro del gen completo puede tener anormalías en diferentes partes. Entonces lo que le dice a uno es si
como la ubicación puntual de esa mutación en todo ese universo del gen. Entonces, para ponerlo de una forma más fácil, es como si yo si el gen fuera una ciudad y los locus, eso se llaman los locus, o fueran las calles de una ciudad. Entonces yo sé que tengo de la 1 a la 150, por poner un ejemplo. Entonces aquí le dicen, no, mire, es que el daño en ese gen está en la calle 100. Entonces, no, ¿y cuál es el daño que está? Ah, no, es que la alcantarilla está rota. Entonces ya todas esas palabritas lo que quieren decir es si tiene duplicaciones eso se llaman, tienen el DNA se conforma de varias proteínas, y entonces hay unos ácidos nucleicos que lo conforman. Entonces eso tiene unas letricas que tiene A de adenina, C de citosina y otra serie de cosas. Y esas forman otras proteínas que son cisteína, guanina, hay una guanina, citosina, hay una serie de proteínas. Entonces esto lo que le dice a uno es, mire, el daño está en esto y acá se duplicó, o por el contrario, hay una ausencia de esa proteína, o se cambió una citosina por una guanina y eso es lo que dañó la proteína. Entonces, todas esas letras chiquitas es lo que le dicen a uno, que el genetista pues ya le dice o le sirve a uno muy puntual para saber cuál es el daño puntual en ese gran gen. Pero para el paciente lo más importante eventualmente, porque eso ya es una información muy científica, muy puntual para el médico, pero lo que el paciente debe conocer es cuál es el gen que está alterado. Y en el caso de esta paciente es el gen del BRCA1. Las pacientes que tienen una mutación del gen del BRCA1 tienen un riesgo de desarrollar un cáncer de mama durante el transcurso de la vida que está cercano al 87%. Es un riesgo muy alto. Y tiene una posibilidad de desarrollar cáncer de seno, de ovario, como en un 60%, y de ahí para abajo empiezan a descender en posibilidad otros órganos que pueden estar alterados, como colon en un 20%, páncreas en un 20%. Los hombres pueden tener cáncer de mama secundario a esto, pueden tener cáncer de próstata los hombres secundarios al BRCA, y hay otros órganos de ahí para abajo que no están tan íntimamente relacionados, pero que se pueden ver. Yo he visto casos de BRCA relacionados con cáncer cerebral o que tienen eventualmente algún cáncer de pulmón, que ya son cánceres muy raros y que no son los que uno buscaría, pero que a veces, cuando vemos que hay una gran familia con mucho cáncer de ovario, seno, páncreas, y para allá empiezan a aparecer otros cánceres raros, pues hay que sospecharlo. Y en estas pacientes, pues básicamente es en las que sugerimos la realización de una cirugía reductora de riesgo, bien sea a nivel de mama y ovario, que son las que ofrecemos. Otras las alternativas, porque no todas las pacientes dicen yo me quiero operar. Hay pacientes que eventualmente dicen no, deme algo diferente, pues yo no me opero. Entonces en ese caso usamos medicamentos como el tamoxifeno o de otra familia que se llaman inhibidores de aromatasa para tratar de reducir ese riesgo eventualmente casi en un 50% de su nivel original, que sin ser lo mejor y lo más óptimo, pues es una alternativa de disminución de riesgo. Y en últimas también tenemos pacientes que claramente dicen yo no quiero nada, yo no quiero ni tomar pepas, ni hacerme cirugías, a mí me dejan tranquila. Y en esos pacientes, pues realmente lo que tenemos que hacer es un seguimiento muy estrecho, esperando que algún día no aparezca un cáncer y que si aparezca, que si aparece, pues lo podamos detectar de una forma muy temprana para poder hacer un tratamiento precoz y oportuno para asegurarles al paciente una menor posibilidad de fallecimiento a causa de la enfermedad. Gracias, doctor. Bueno, también nos pregunta una señora que fue diagnosticada con cáncer de mama infiltrante y ductal, triple positiva, y no le hicieron exámenes genéticos. Aún se pueden hacer, y a su hija de 15 años. Ahora, esa parte más como con la parte genética, y es que no todas las pacientes ameritan una prueba genética. Bien lo mencionaba ahorita, hay unos criterios muy puntuales y muy específicos para ello, y es el número de tumores que hay en la familia,
Si en mi familia solo ha habido un caso, y mi abuela tuvo cáncer de seno y el resto no, no ha habido más cáncer en la familia, pues uno eventualmente sabe que probablemente ese cáncer es dado más por el azar, por una mutación genética familiar. Entonces uno, pues en esa paciente dice, mire, la posibilidad de que esa prueba salga positiva, pues es mínima, eh, pues no se le ofrece en esa paciente. Lo otro, cuando pues tenemos cánceres en edades muy jóvenes, que no es la edad de presentación usual, pues también tenemos que sospecharlo. Hoy en día, también en las pacientes que tienen algunos perfiles hormonales muy agresivos que se denominan triple negativos, en esos casos, eventualmente también lo solicitamos. Cuando, para que la gente comprenda qué es eso de triple negativo, triple positivo, ahorita lo hablábamos cuando hablábamos de los receptores hormonales, se habla de receptor hormonal de estrógeno, de progesterona, ahí van dos, y generalmente miramos otra proteína que tiene una proteína que es un factor adverso que se llama ER2. Entonces, cuando son triple negativos, es que todos esos tumores, todos esos receptores son negativos, estrógeno, progesterona y ER2 son negativos, que probablemente es el perfil biológico más agresivo de los tumores. Está ER2 positivo, entonces ese ER2 positivo puede ir acompañado de receptores hormonales positivos o negativos, como en el caso de la paciente que lo mencionaba, que dice que es triple positiva, ya tiene receptores hormonales de estrógeno y progesterona positivos y el ER2 positivo. Y la ventaja es que, pues, esas pacientes que son ER2 positivo, hay tratamiento específico para esa proteína. Y el mejor perfil biológico eventualmente sería aquellas que tienen receptores hormonales positivos con ER2 negativo, que también se denominan tumores luminales, que generalmente son los que eventualmente pueden tener un mejor pronóstico entre todos los tipos de biológicos de cáncer. Bueno, doctor, muchas gracias. Una señora nos dice que le realizaron cuadrantectomía y vaciamiento gangular el lunes. Va bien, pero ayer y hoy tiene los pies muy hinchados. Y la cita no es hasta el 13 de octubre. ¿A qué se deberá esa hinchazón de los pies? No, causas hay múltiples y hay que analizarla y si le genera preocupación, pues debería eh, consultar o llamar a su médico tratante para que le oriente. Pero muchas de estas inflamaciones de los pies posoperatorias a veces son causadas por los líquidos que se ponen en la cirugía, también por la quietud que tienen los pacientes. Entonces son pacientes que han tenido mucho reposo, que no se han movido y eso hace que se acumule líquidos. Por eso nosotros generalmente en las pacientes en posoperatorios procuramos que se muevan muy rápidamente, que retomen, que caminen, que muevan las piernitas para evitar eso o que redistribuyan todos esos líquidos rápidamente y los empiecen a eliminar por la orina y no que se queden acumulados en las piernas o que las tienen las manitos hinchadas, la cara hinchada por esos líquidos. Eh, También hay que ver cómo está la función del corazón. Sabemos que muchos pacientes eventualmente pueden tener algo de falla cardíaca, bien sea por la edad o porque es alguna falla secundaria, alguno de los tratamientos oncológicos que han tenido. Algunas quimioterapias pueden producir falla cardíaca y en esos pacientes pueden hincharse las piernas. Por eso es de importancia que el médico la valore, porque a veces pues, habría que empezar algunos medicamentos como diuréticos, en esos casos si se tratase de una falla cardíaca verdadera. Y lo otro, eventualmente también pacientes que quedan tan quietas que a veces pueden generar trombos en las piernas, por eso muchas veces en las pacientes nuestras van a ver que se ponen unas medias blancas que son muy apretadas, que son medias de compresión para evitar eventos trombóticos. Y como lo mencionaba ahorita que hablábamos del tamoxifeno, pues una de las complicaciones que puede tener una paciente en un postoperatorio también es la presencia de trombos en las piernas. Entonces, si uno tiene una pierna muy hinchada, pues también debe consultar al médico para descartar que no ocurra eso. Pero como digo, la mayoría de esos casos simplemente es falta de movimiento y a la medida que se empiezan a mover, empiezan a resolver esa hinchazón de las piernas de forma muy rápida. Bueno, doctor, para ir finalizando, hay también unas inquietudes con relación al ejercicio y a la alimentación durante el tratamiento. ¿Cuál es su consejo con relación
a la práctica de ejercicio y alguna condición alimenticia favorable en el proceso de la quimioterapia o de la radioterapia después de la mastectomía. Yo soy fanático de esa conducta, 100%, y siempre se la recomiendo a mis pacientes. Y de hecho no se las doy como una recomendación o como una sugerencia, no, para mí es parte del tratamiento. Nosotros sabemos que aquellas mujeres que tienen una dieta más saludable de tipo mediterráneo, que disminuyen de peso, que bajan de peso y que hacen ejercicio aeróbico, no anaeróbico, sino aeróbico, de forma regular, al menos 150 minutos a la semana, esas personas tienen un 20% menos de posibilidades de recaer que aquellas que no lo hacen. Por ende, es parte, se convierte en una parte elemental del tratamiento para tratar de disminuir recaídas futuras. Entonces, claramente una paciente que tenga un diagnóstico debe empezar a hacer ejercicio. Y ejercicios, pues como lo mencionaba, lo más recomendable es ejercicio aeróbico, y pues deben hablarlo con su médico y saber qué tipo de ejercicios pueden hacer según el momento de la cirugía, si están muy cercanos a la cirugía o ya son pacientes que han pasado un tiempo importante y ya viven su vida normal y que saber qué ejercicios pueden hacer. También es importante saber qué tipo de cirugía se le hizo, si tuvo vaciamiento axilar o no, para saber qué carga de ejercicio puede tolerar un brazo para no tener o desarrollar linfedemas. Hay ejercicios que por el contrario pues ayudan a prevenir el linfedema y pues entre otras pues hago una, una, una propaganda. Hay una parte de las actividades que se desarrollan con la Fundación Salud Querida, es un grupo de canotaje que se llama Dragon Boat. Hay una de nuestras sobrevivientes que es parte de la fundación, que ojalá que esté para ahí, pero porque siempre se conecta a todas estas actividades, que se llama Ruth. Ella empezó a promover esta actividad. Nosotros pues también adoptamos esa práctica y nos unimos a ella para tratar de desarrollar esto. Obviamente nos hemos visto parados por la pandemia, pero es un gran ejercicio para aquellas mujeres que han pasado por una cirugía, incluso en aquellas que han tenido vaciamiento axilar. Bueno, doctor, por aquí para finalizar, nos dice una señora que está en segundo tratamiento de cáncer ER2 positivo y está con inmunoterapia indefinida cada 21 días contra Trastuzumab y Pertuzumab. ¿Cuáles son los efectos a corto y mediano plazo de esos medicamentos? Pues puede ser muy parecido a la respuesta del tamoxifeno, pero bueno, le hago la pregunta. No, también puede tener efectos, como todos, algunas pacientes, y efectos secundarios de los medicamentos pueden existirlo todos. Pero eventualmente con el trastuzumab, pues una de las principales efectos secundarios que tiene adicionales de los que habíamos mencionado de cansancio, malestar general, agotamiento, algunas pocas pacientes que eventualmente pueden tener algunos efectos de diarrea o estreñimiento. Eventualmente el más importante son las cardiopatías generadas por el trastuzumab. Sabemos que algunas de ellas pueden presentar una falla cardíaca temporal por el uso del trastuzumab, pero que afortunadamente es una falla cardíaca que generalmente es reversible cuando se suspende el tratamiento. Algunas pacientes eventualmente hay que suspenderles o hay que hacerles un ajuste de la dosis, pero generalmente cuando se hace eso, esas pacientes pueden salir de esa falla cardíaca en la medida que va pasando el tiempo. Bueno, y para finalizar, también aquí hay una señora que nos pregunta, ¿qué pasa cuando se toma el tamoxifeno y se toma fluoxetina y se detectan nódulos aparentemente benignos? ¿Será conveniente o sirve la cirugía para retirarlos? No, pues creo que son dos cosas completamente diferentes. Pues hay que, nosotros tenemos muchas pacientes que tienen eventualmente necesidad de tomar por situaciones puntuales medicamentos como la fluoxetina, que son para manejo de depresiones, de ansiedades, son ansiolíticos, otra serie, que los necesitan para el manejo de esas entidades. Lo que tenemos que analizar es con esos pacientes es
en un contexto global todos los medicamentos que está tomando y saber si eventualmente puede generar alguna contraindicación, no solamente el tamoxifeno, sino de otros medicamentos. Pero normalmente se puede tomar de forma tranquila, no debería generar ese inconveniente, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por unirse a este espacio y a cada una de estas pacientes que nos están acompañando, que son unas mujeres llenas de fortaleza que nos inspiran para poder realizar y promover este tipo de espacios. Las invitamos a compartir este mensaje de vida a otras mujeres que conozcan para que también se sientan más vivas que nunca. Ahora, si me lo permites, también pues me gustaría invitar a todas las personas que están ahí, que sigan las redes de nuestra fundación. La Fundación Salud Querida es una fundación que trabaja en 3 pilares particulares, que es educar, prevenir y apoyar todo lo relacionado con cáncer. Obviamente la mayoría son en cáncer de mama, pero también estamos abiertos a otras patologías oncológicas. Y eventualmente en nuestras redes van a encontrar mucha información educativa sobre cáncer, que todos los días estamos publicándolas. También tenemos un grupo de sobrevivientes, que es un grupo que hoy en día tiene más de 150 personas activas, donde resolvemos dudas. Y esta labor que estamos haciendo hoy es una labor que realizamos día a día en nuestras redes sociales, resolvemos todas las dudas, las preguntas, y es una labor en la cual estamos varios médicos trabajando en ese orden de ideas. Contamos con oncólogos clínicos, contamos con radioterapeuta, con fisioterapeutas, con nutricionistas, gente que nos da todo el aporte para poder resolver todas las dudas de todas las preguntas que nuestros pacientes tienen. En redes nos pueden encontrar en Instagram como Fundación SQ, y de la misma forma nos pueden encontrar en Facebook como Fundación SQ o también como Fundación Salud Querida. Obviamente estamos abiertos a responder todas las dudas, todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, en particular aquellas que viven en Bogotá, para que tengan un grupo de apoyo con quien contar. Sé que varias de las personas que están conectadas hoy son personas de nuestro grupo. Un abrazo muy fraternal para todas ellas. También para las personas que no lo son, pues una invitación a conocernos. Y a la fundación Alma Rosa, que es una fundación que estimo mucho. Obviamente a Lina también, a Lina, tu hermana, para los que no saben, pues Lina es la hermana de Victoria, es la fundadora de Alma Rosa, una persona con quien hemos trabajado muy de la mano por mucho tiempo, y ojalá sigamos trabajando de la mano. Sabe que cuentan con mi apoyo, con todo el personal de Salud Querida y con nuestra fundación en pleno, para hacer todo este tipo de labores que beneficien a todas nuestras mujeres. Doctor, usted no sabe lo que significa para uno cuando está pasando por el tratamiento tener este soporte y esta ayuda, porque a veces uno se siente muy solo. Tener este respaldo es fundamental, porque además se forman unos equipos humanos supremamente valiosos y somos unidos desde el alma. Muchísimas gracias, doctor, de nuevo. Esta charla nosotros la vamos a compartir en el canal YouTube de Alma Rosa Fundación. Agradecemos a Fajas MID su participación para generar estos espacios. Y le repito, mi nombre es Victoria Inestrosa, soy sobreviviente de cáncer de seno, vocera de la Fundación Alma Rosa, y fue un placer estar con ustedes. Feliz noche para todas y sepan que siempre estarán acompañadas, que siempre tendrán un respaldo y que al lado de esta enfermedad aparecen muchísimos ángeles. Feliz noche.
Todos los días hay una mujer que se levanta con mucha actitud, llena de amor por sí misma y sobre todo con el deseo de sentirse ¿Cómo segura, estás? libre y feliz. Base mi Estaba en identidad un live de Marruecos. y fortalecer el amor que cada mujer debe tener por su cuerpo. Con facilidad olvidamos lo grandioso que es estar vivos. Y en este mes queremos celebrar la vida y lo bonito que hay en ella. Apóyanos y llevemos juntas este mensaje para llevar la vida a las personas que amamos. Por eso, para enseñarles que el secreto está en tus manos. Hazte el autoexamen. Se me dé el secreto de tu belleza. Uy.